Descansando en Dios. Ezequiel capítulo 20, versículo 31. Porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Y he de responderos yo, casa de Israel, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé. La profecía en Ezequiel, capítulo 20 hasta el capítulo 24, se centra en la historia de la corrupción de Judá. Ezequiel había presentado esa historia en una parábola de la esposa adúltera en Ezequiel 16, pero en esta sección hizo una presentación directa, en especial en Ezequiel 20 y capítulo 23. En Ezequiel capítulo 21 se presenta una serie de 4 mensajes relacionados con la espada afilada de Dios que raería a Jerusalén, y en Ezequiel capítulo 22 tiene 3 profecías adicionales de juicio sobre Jerusalén. La sección completa termina en Ezequiel capítulo 24 con 2 profecías acerca de la caída de Jerusalén. Acá en Ezequiel capítulo 20 se da una vista panorámica a la historia de la rebelión de Israel. Algunos ancianos del cautiverio consultan a Ezequiel y el profeta responde con un mensaje del Señor que hace un recorrido por la historia de Israel para mostrar el continuo pecado de la nación y la paciencia y misericordia de Dios. Israel se rebeló en Egipto, Ezequiel 20, versículos 5 al 9. Luego en las travesías por el desierto, en Ezequiel 20, versículos 10 al 26. Y al entrar en la tierra prometida, Ezequiel 20, versículos 27 al 32. Todo el tiempo Dios se mantuvo fiel en liberarlos para que su nombre no fuera deshonrado. Ezequiel capítulo 20, versículos 9, versículos 14 y 22. Sin embargo, la terquedad pecaminosa del pueblo lo llevó por fin a juzgarlos. Ezequiel 20, versículos 45 al 49. Habla del futuro de Israel en Ezequiel 20, versículos 33 al 44, explicando la manera como Dios vuelve a reunir a Israel en la tierra durante el tiempo futuro de la segunda venida de Cristo para juicio final, en Ezequiel 20, versículos 33 al 38, y en el milenio para restauración, en Ezequiel 20, versículos 39 al 44. En general, Dios apartará a aquellos que persisten en rebelarse contra Él, en Ezequiel 20, versículo 38, y restaurará a los fieles, los traerá a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres. La razón que sabréis que yo soy Jehová, cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Ezequiel capítulo 20, versículos 42 al 44. Punto número 1. Dios e Israel en el pasado. Ezequiel capítulo 20, versículos 1 al 29. Rebelión de Israel en Egipto. Ezequiel capítulo 20, versículos 1 al 9. Israel se formó como nación en Egipto. Dios se había manifestado a ellos como protector y salvador. Debían reconocer la superioridad de Dios con respecto a los dioses egipcios. Solo debían obedecer lo que Dios pedía. Ezequiel 20, versículos 5 al 7. Aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Ezequiel 20, versículos 6 al 7. Pero Israel se rebeló y no obedeció a Dios. Por la paciencia y misericordia de Dios fueron sacados de Egipto. Ezequiel capítulo 20, versículo 9. Rebelión de Israel en el desierto. Ezequiel 20, versículo 10 al 26. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Ezequiel 20, versículos 10 al 11. También se rebelaron contra él, y quedaron postrados su cuerpo en el desierto, excepto Josué y Caleb. Número 14, versículos 30 al 35. Dios les dijo a los hijos que nacieron en el desierto, yo soy Jehová vuestro Dios. Andad mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Ezequiel 20, 19. Pero los hijos también fueron rebeldes y cometieron el mismo pecado de sus padres. Ezequiel 20, 21. Dios tenía el derecho de destruirlos, pero por amor de su nombre los esparció por las naciones. Pero en lugar de aprender la lección, imitaron lo malo de los otros pueblos. Ezequiel 20, versículos 22 al 26. Rebelión de Israel en Canaán. Ezequiel 20, versículo 27 al 29. Dios en su fidelidad cumplió su promesa llevándolos a la tierra prometida, Canaán. Quizás ahí el pueblo sería obediente,
pero prefirieron adorar a los ídolos de oro, plata y madera que tenían las otras naciones. Punto número 2. Dios e Israel en el presente. Ezequiel capítulo 20, versículos 30 al 32. En el presente tiempo de Ezequiel, la actitud de los israelitas era la misma que la de sus antepasados: idolatría, olvido de Dios, su ley, y buscaban la dependencia de las otras naciones. Porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. ¿Y he de responderos yo, casa de Israel? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé. Ezequiel 20:31. Israel siempre esperaba que Dios cumpliera con su parte del pacto, pero ellos no lo hacían con la suya. Por eso Dios no les respondería. Su gloria se apartó de ellos, Ezequiel capítulo 10, y las naciones harían con el pueblo lo que quisieran porque Dios los abandonó. Y punto número 3, Dios e Israel en el futuro, Ezequiel capítulo 20, versículos 33 al 49. Cuando Ezequiel terminó el repaso de su historia, Dios le reveló el trato que tendría con ellos en el futuro. Traería un juicio por medio del cual los rebeldes serían eliminados, Ezequiel 20, versículos 33 al 38. Se cumplirá con la segunda venida de Cristo, Mateo 25, versículos 31 al 46. Luego de eliminar a los rebeldes, los que quedarán serían restaurados en el milenio, no porque lo merecieran, sino por el nombre del Dios de Israel, Ezequiel capítulo 20, versículos 39 al 44. El Señor transformaría su duro corazón en otro inclinado a la obediencia. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Zacarías 12, versículos 10, hasta Zacarías 13, versículo 1. Antes de ser restaurados serían castigados con fuego. Ezequiel capítulo 20, versículos 45 al 49. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Lamentaciones 3:22. Descansemos en Dios. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Dios te bendiga y te guarde.